Aleluya. Muchas bendiciones a Israel. Qué alegría, qué bendición estar aquí conectados con todos ustedes en este hermoso Yom, este día que estamos celebrando Rosh Chodesh, el segundo mes del año 6104, que es en el calendario secular abril 17, del 16 al 17 del 2023. Y bueno, estamos contentos porque vamos a elaborar el tema en este día que el Eterno nos permite. Pero antes de ello, vamos a darle un saludo a nuestra amada Morá Araceli. Muy buenos días, hermana. ¿Cómo se encuentra usted? Bendiciones, amados Ahim Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, pues contentos en este mes nuevo, Rosh Chodesh, gozándonos en lo que mi Padre está haciendo. Sabemos y entendemos de que estamos en sus manos y somos su pueblo, somos sus siervos, aquellos que estamos aquí para ser canales en sus manos. Y entendemos que Él es el que nos saca adelante, no importa dónde nos encontremos. Él es el que mueve su mano poderosa de bendición para todos aquellos que estamos dispuestos a poner las manos en el arado, de trabajar para su obra, de escuchar su llamado que Él está haciendo a cada uno de nosotros en los 4 puntos cardinales de la tierra donde nos encontramos. Allí Él pone su mano poderosa para bendecirnos, amados, así como lo hizo con Abraham cuando lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo llevó al lugar que Él le mostró. Y a todos nosotros, bueno, Él nos ha sacado del lugar donde nacimos también, a muchos de nosotros y a otros, ahí mismo donde estamos, ahí seremos muy bendecidos. Pero todo lo que tenemos que hacer es hacer su voluntad. Trabajar, amados, como dijo mi amado Yehoshua, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, que es la que nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre eterno Jehová, nos da a nosotros, su pueblo, que lo amamos y guardamos sus preceptos, sus mandamientos. Entonces, amados, pues estamos contentos en este segundo mes que nuestro Abba Kadosh nos ha dado, que estamos ya prácticamente empezando un mes nuevo y bueno, mirando la mano poderosa de nuestro Abba Kadosh. Acá sabemos que es en el tiempo de la primavera. Ya en este día pues entra el sol por la 5ª puerta y debe de comenzar a venir un tiempo diferente acá con nosotros, un poco más calientito. Así es que bueno, sabemos que es hermoso nuestro Padre eterno, de que el enemigo muchas veces quiere hacer lo que él quiere, pero quien da la última orden es nuestro Abba Kadosh Jehová. Así es que solamente tenemos que confiar en Él, esperar en Él y recibir su bendición, amados. Todo es por emuná. Recuerde que el justo por la fe vivirá, por emuná. Así que bueno, vamos a gozarnos el día de hoy con el mensaje que pues el Moré Aharón ha preparado. ¿Para qué? Para que nos deleitemos en la palabra de nuestro Abba Kadosh, que siempre es de bendición para nuestra vida. Amén. Aleluya. Qué bendición. Bueno, amados, estamos en este momento entrando a un tema, ¿verdad?, que hemos dedicado para Rosh Chodesh, como dijo la Morá Araceli. Y el Rosh Chodesh nos habla de principios nuevos, de principio de mes. Y es una oportunidad para realmente meditar en nuestros caminos y para que lo que no pudimos hacer el mes pasado lo podamos hacer en este mes. El Eterno es un Elohim, es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Si no pudimos realizar algo el mes pasado, este mes es nuestra nueva oportunidad. Y el tema que tenemos que desarrollar el día de hoy, le hemos intitulado El Templo y sus utensilios, ¿verdad? Pero también relacionado a lo que es la piedra y el barro. Y agrego adicionalmente la kedushá, la santidad.
Y bueno, usted podrá decir qué relación tiene la piedra con el barro y la santidad, ¿no? Pero todo eso lo vamos a estar viendo. Y especialmente en el libro que es la fuente de precisamente la Kedushá, que es el libro de Vaikra, que es el libro de Levítico. O mejor también podemos llamarle el manual de los Kohanim, el manual de los sacerdotes. En hebreo se dice Torah Kohanim. Torah Kohanim, que es instrucción para los sacerdotes. Y el pueblo de Israel aprendió que tenía que ser santo, tenía que ser kadosh, porque el Eterno le había desafiado precisamente con la sentencia allá en Levítico 19, verso 2, donde dice, sed kadoshim, sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Elohei, vuestro Dios, soy kadosh, soy santo. Levítico 19, 2. Así que desde la época de la rebelión macabea, allá por el año 167 al 165, recuerden, el tiempo antes de la era común se cuenta al revés. Así que del 167 al 165 y hasta la destrucción del templo y su culto, ¿verdad? Que terminó en el año 70, los Kohanim, los sacerdotes del templo, impusieron cada vez más la pureza a todo el pueblo. Nuestros hermanos de Judá dicen a todos los judíos, ¿verdad? Pero vamos a llamarle a todos los hebreos. Así que la aristocracia de entonces, esa aristocracia sacerdotal en el templo de Jerusalén, tomó en serio el mensaje que el Eterno había dado aquí en Levítico 19:2, allí en el monte Sinaí, donde dice, seréis para mí un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes y una nación kadosh, una nación santa. Lo podemos leer y comprobar en Éxodo 19, verso 6. Así que muchos de los Kohanim, muchos de los sacerdotes y saduceos de Jerusalén, que eran genuinos, oiga, y correctamente celosos de la pureza, tendían a exigir de todos, al menos el pueblo hebreo, o si usted le quiere llamar a todos, de todos los judíos, exigir la santidad que una vez solamente se requería para los Kohanim durante el periodo del primer templo. Así que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, era un oficial, vamos a llamarlo religioso. En el periodo del segundo templo también se convirtió en un poderoso líder político, no solamente ya un oficial religioso, pero también tenía que ver con la política, y eso lo vamos a ir desarrollando, porque usted sabe que ya para el tiempo de Yeshua, ya los romanos ya estaban ahí metidos ya en el templo, ya tenían guardia en el templo, y era una mezcolanza ya. Pero a lo que voy es esto. Precisamente en ese periodo del segundo templo, también el Cohen, al menos el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, se convirtió en ese líder político del que estoy hablando, y hacía un papel que aumentó desde el momento de la muerte de Herodes en el año 4 hasta el año 66, cuando la gran revuelta, como ya conocemos, la revuelta macabea, destruyó prácticamente la sociedad civil e interrumpió la elaboración de vasijas de piedra y la construcción de mikvaot. ¿Qué son mikvaot? Son lo que conocemos como estanques de sumergimiento, ¿verdad? Donde se hace la mikvé, donde se hace la purificación. La gente entra por unos escalones considerada impura y se baña en ese baño ritualístico y sale por otros escalones ya, por decirlo así, purificados. Así que ahí termina, amados, en el año 70 prácticamente, ¿verdad? Después de que el templo fue ya destruido, ya terminó esta cuestión de construir vasijas de piedra y de las construcciones de los mikvaot. Y Yehoshua vivió precisamente en la época en que Judea era una teocracia y al mismo tiempo también
se estaba convirtiendo en una aristocracia compuesta por ciudadanos principales, notables y los principales hombres del pueblo de Israel. Eso lo podemos leer en el libro de Josefo, en Guerras 2, 4, 11. Y también Lucas nos da una reseña de esto en Lucas 19, del 41 al 47. Pero vamos entonces a también ver, ¿verdad? Porque en el tiempo de nuestro amado Yehoshua, cuando él se encuentra ahí entrando a Jerusalén en una ocasión, podemos leer que dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la Shalom, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán, oiga bien, terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, amados. O sea, acá cuando vemos ese apogeo donde los Kohanim, los sacerdotes, los escribas estaban, por decirlo así, construyendo su halajá de kedushá, de santidad, vemos que ellos habían escogido los vasijas de piedra, que prácticamente era una cuestión muy costosa de elaborar y que solamente los ricos podían tener. Vasijas de piedra, tinajas de piedra, y aún todavía porque ellos tenían eso, ¿no?, en su mente de que pues el templo también fue construido con piedras y tenían en este caso esta creencia de que la piedra era más purificadora que el barro. Y bueno, como quiera que sea, Yeshua dijo que todo eso iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y bueno, cuando vemos también en una ocasión que Yeshua entra al templo y comienza a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero tocar otra escritura y explicar por qué les estoy leyendo esto, ¿verdad? Cuando vemos entonces que Yeshua tenía un gran aprecio por el templo, no estamos diciendo que no, ¿verdad? Porque inclusive hay un salmo que nos dice que nosotros debemos de apreciar las piedras con las que se edificó Jerusalén, con las que se edificó el templo, pero fíjese qué tremendo, porque nuestro amado Yeshua, que amaba también el templo, y que no estaba tan de desacuerdo con de que las vasijas fueran, ¿verdad?, también consagradas, pero el problema era de que para el tiempo de Yeshua esas vasijas eran muy costosas y entonces quiere decir que quedaban fuera aquellas personas, los humildes, que solamente podían hacer vasijas de barro y que no tenían el dinero para hacer todo este, vamos a decir, proceso de purificación, ¿verdad? Comprando vasijas. Oiga, que de repente una vasija, una tinaja que guardaba vino a los tiempos de hoy pudiera haber costado o sea, comparando el costo, unos 10,000 a 20,000 dólares, al menos en moneda acá de Estados Unidos. O sea que era tremendo. Cuando entonces entra Yeshua en un tiempo al templo, dice, y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales Kohanim, los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Oiga, qué tremendo, que los fariseos habían caído en esa cuestión de la kedushá, de guardarla tanto que olvidaron realmente lo básico de las ordenanzas de la bendita Torá. Y cuando nos damos cuenta aquí que inclusive tenían espías para mandar al pueblo, a las regiones bajas de ahí de Jerusalén, a ver si la gente estaba guardando lo que ellos habían establecido. Y así también nos damos cuenta que
Los Kohanim y los escribas eran enviados para revisar a ver si Yeshua estaba haciendo lo correcto también. Entonces es tremendo. Como sabemos también de textos como por ejemplo el rollo del templo y el documento de Damasco, que las altas normas de pureza reservadas para los Kohanim y para los levitas se ampliaron para incluir también a todo el pueblo posteriormente a eso. Ya sea que vivieran en la Ciudad Santa, vivieran en Jerusalén o vivieran en la Baja Galilea, donde comenzó la misión de nuestro amado Yehoshua. Así que, yéndonos con los arqueólogos, ellos trabajando desde la década de 1960 ahí en Judea, especialmente en Jerusalén, y Qumram y Jericó también, y en la Baja Galilea, también especialmente en Kirbet Caná, en Jotapá, Gamlá y Seforis, han descubierto numerosas mikvaot, que son los baños rituales de los que estoy hablando. Y también descubrieron vasijas de piedra. ¿Para qué? ¿Para qué se usaban? Para proteger de cualquier cuestión impura. O sea, porque si no, según los fariseos, o el rabinato de ese tiempo, si lo quiere llamar así, no había mejor manera de purificar que en vasijas de piedra. Así que estas costosas características y artefactos arquitectónicos prueban la preocupación de aquellos sacerdotes y escribas por la pureza ritual, y no tiene nada de malo, amados. El problema es de que ellos estaban enfatizando que solamente de esa manera se podía hacer. Durante la época, obviamente, en que Yeshua caminó entre ellos, pues realmente esto hizo la diferencia, porque Yeshua se hizo del lado de los pobres, los que solamente podían tener vasijas, o sea, de barro. Y ahorita les platico cómo eran hechas, ¿verdad? Porque para los que no saben, pues hay una forma muy efectiva de hacer vasijas de barro, que no es nada más con leña, sino con estiércol. Con estiércol, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar más en detalle en esta área, pero vamos a dar oportunidad a la Mora Araceli que nos comente algo. Así que, amados, bueno, vemos que el fariseísmo ponía cargas pesadas. Por eso cuando nuestro amado Yehoshua vino y miró toda la contaminación que había en el templo, las reglas que ellos ponían, por eso les decía él, lo vemos en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces vemos aquí, amados, que él comenzó a mirar toda la contaminación. ¿Cuál era el propósito de nuestro Abba Kadosh al mandar su salvación, al venir a este mundo? Era purificar a su pueblo. Entonces, ¿qué tenía que ser nuestro amado Yehoshua como el que nuestro Abba Kadosh pues estaba en ese cuerpo principalmente, porque era el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo que estaba ¿en quién? En nuestro Mashiach Yehoshua. Él estaba allí y es el que veía todos los pecados tremendos y les hablaba. Por eso vemos que los apóstoles hablan de que si se escribieran los libros de todo lo que él habló, no cabrían de tanto libro que se tendrían que llenar con lo que él habló, porque estaba corrigiendo el pecado de todo lo que ellos andaban haciendo. Iba pasando e iba corrigiendo con autoridad. ¿Por qué? Porque el amor del Padre es que nosotros seamos bendecidos, que nosotros podamos salir del pecado. Entonces estaban tan metidos en tanto pecado que por eso es que mi Yeshua tuvo que hablarles tan fuerte a los fariseos cuando les hablaba. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Estamos mirando? O sea, no dejaban entrar a nadie porque había demasiadas reglas, como está hablando el Morea aquí. La limpieza que ellos pedían era tan rigurosa y tan cara, porque ¿quién podía en esos tiempos poder tener un mikvé de ese tipo, de pura roca y todo eso que era tan caro, tan caro? Entonces, amados,
Y mi amado Yahushua veía a su pueblo que lo estaba esperando, que creían en él, que habían creído en el Mashiach, porque antes del año de este siglo, el 100, 200 para atrás, antes de esta era común, había muchos que estaban esperando la venida del Mashiach. Entonces, pues, pero era gente humilde, gente sencilla, que buscaba del Padre con todo su corazón, con toda su alma, y ellos no podían ser limpios. Lo vemos en aquella mujer tampoco, con sus reglas que también había y todo, pues ella estaba enferma y no podía llegar al templo. Entonces muchos no podían llegar al templo a ser restaurados, a ser sanados. Entonces, por eso nuestro amado Yahushua se la pasaba sanándolos afuera, siempre andaba afuera poniendo su mano de misericordia y sanaba a ese pueblo, porque no había otra manera que ellos entraran. Las reglas eran tan fuertes, como lo vemos aquí en lo que está explicando el Moré, que ellos siempre quedaban fuera. Entonces, era la situación por la cual nuestro amado Yahushua tenía que hablarle tan fuerte a este pueblo, porque había demasiadas reglas de hombres. Lo vemos aquí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y lo vemos hasta el día de hoy. Váyase ahí a las redes sociales y va a mirar ahí en Facebook a un montón de prosélitos que ellos están levantando en estos últimos días. Y wow, qué personas tan más feas, en contra de todo lo que tiene que ver con nuestro Mashiach Yahushua, y es terrible, amado, lo que podemos ver. Así es, amada. Y bueno, un pequeño así resumen de lo que realmente estamos tocando el día de hoy es que lo que llevó al madero, a la cruz, a nuestro amado Yahushua, fue precisamente esta diferencia del concepto de Kedushá, de santidad que tenían los sacerdotes y los escribas, y de la Kedushá, el concepto de Kedushá que tenía nuestro amado Yahushua. Así que durante el judaísmo del segundo templo, los judíos estaban muy preocupados por obedecer los requisitos en desarrollo de la pureza ritual, como mencioné anteriormente. Eso significaba que tenían que alejarse de los inmundos, de los marginados, de los, como le llaman en hebreo, maserim, que viene a ser los bastardos, los leprosos, los recaudadores de impuestos, y especialmente las mujeres comunes que estaban impuras en su mes. Así que las primeras fuentes judías, como por ejemplo la Mishnah y el Tosefta, informan que en los días de Yeshua la preocupación por la pureza se volvió tan severa que una tradición indica que algunos judíos estaban más obsesionados, con proteger un cuchillo o un vaso de la impureza que con proteger la vida de un ser humano. Estaba como en los tiempos de la Torre de Babel, les importaba más un ladrillo que la vida de una persona. Entonces, eso lo podemos leer ahí en Yom HaKippurim 1:12 y Yomá, escritos de nuestros hermanos de Judá, Yomá 2:39 y 4 y Yomá 23. Entonces, estas tradiciones, amados, sin embargo, no deben aislarse para retratar una obsesión con las leyes de pureza. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, que según el judaísmo primitivo, que viene a ser el judaísmo rabínico, la pureza no debe confundirse con la limpieza. Por ejemplo, los judíos, dicen ellos, pueden purificarse entrando en un estanque fangoso si ha recibido agua fresca. Oiga, ¿a quién le gustaría meterse en un estanque fangoso? Solamente le echa agua fresca y ya está lista para la purificación, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya vienen diferentes conceptos como los mesiánicos que dicen no te puedes hacer una ¿cómo se dice? Una pureza en un mikvé si no viene de agua fresca, ¿verdad? Están también del otro extremo. Pero lo único que es requerido, amado, es de que haya agua viva. O sea, no necesariamente tiene que ser de un río, simplemente agua limpia, ¿verdad? Y esto es la diferencia de lo que enseñaron aquellos rabinos, aquellos sacerdotes y escribas a lo que nuestro amado Yeshua enseñaba. Nuestro amado Yehoshua enseñaba de una manera, o sea, del concepto de Kedushá muy diferente a ellos. Entonces,
pues según ellos, después de haberse purificado, siempre y cuando, ¿verdad? Si se bañó en un estanque fangoso, mientras tenga agua, que le eche agua fresca, se puede purificar. Y dice, después de esta purificación ritual, necesitan asearse bañándose, que es el orden contrario a lo normal que dice Shabbat 14a con relación a un estanque o a una cueva de inmersión. Usted lo puede leer ahí en sefaria.org, ahí trae toda la halajá de este tratado, Shabbat 14a. Y a lo que voy es esto, ¿verdad? Que esto fue lo que Yeshua les criticó. Unos decían una cosa y otros decían otra, o decían una cosa y hacían otra. ¿Se da cuenta? O sea, y esto precisamente cuando Yeshua, es a lo que se refería cuando les exhortó a estos fariseos, como lo leyó la Morá Araceli, no sé si es el mismo pasaje, pero es Mateo 23:16, donde dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, no es nada que alguno jure por el templo. No sé si es el mismo capítulo de Mateo, ¿sí? Entonces dice, pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación, decían ellos. Oiga bien, si ellos tenían en tanta kedushá estas vasijas de piedra y el altar que era hecho de piedra ya no tenía ningún significado para ellos, sino que ahora era la ofrenda que estaba sobre el altar. Y luego, insensatos y ciegos, les dice mi amado Yehoshua, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Verdad? Con las piedras con las que el templo fue construido, que representan una kedushá, que entonces pues, también decís, no es nada que alguno jure por el altar. Recuerde, el altar está hecho de piedra, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, le rectificó él, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim, de Dios, y por el que está sentado en él. Así es que miramos, amados, que dice que el Mashiach cuando viniera iba a cambiar, iba a reformar las cosas torcidas que había. Y lo vemos aquí. Él estaba diciéndoles, si las piedras que santifican el templo, por eso dice, si alguno jura por el templo, o sea, porque es lo que decían ellos, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, no es nada si jura. Cuando estábamos hablando, ¿qué es lo que santifica? Tanto el templo, tanto, como vemos aquí enseguida, donde quiera que tendría que ser parte de lo que estaban haciendo, porque dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Eran greedies, como le dicen en inglés, eran ambiciosos, Tenemos el dinero. que recordar, amada, que la función del templo era precisamente eso, purificar a la gente. Santificar. Por eso miramos a los apóstoles cuando decían, estas piedras, no las piedras, admiraban las piedras del templo porque sabían que eso era parte de la purificación, en la forma como se hizo el templo, con ese tipo de piedra que no se contaminaba. Por eso lo vemos con todo lo que ellos hacían de piedra. Entonces, amados, miramos que era terrible la situación. Tenían una doble partida, más bien. O sea, decían una cosa y hacían otra. Y hacían otra, por eso lo vemos aquí. Decís, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. O sea, como hasta el día de hoy, ¿qué es lo que les preocupa? El dinero. Dinero, dinero, dinero. Y ya no les preocupaba lo más importante. Ese mismo espíritu, amado, lo vemos en mucho liderazgo hasta el día de hoy. El dinero es lo más importante. Pero aquí lo está explicando nuestro amado Yehoshua. Era el templo y era el altar, que eran de piedra. Una piedra que habían escogido donde no se penetra nada. Porque si usted hace una vasijita de barro, lo que sea, pues ustedes bien saben que esa vasijita, conforme a lo que cocine, se va a contaminar. Pero estos hechos de piedra, esa piedra era una piedra especial que no entraba nada. La podían limpiar otra vez y quedaba limpia completamente. Correcto, amada. Pero tenemos que recordar, ¿no? Que
en los tiempos de Yeshua no había la gente con las finanzas necesarias para comprar cuestiones, o sea, vasijas de piedra para conservar eso limpio, pero iban muy lejos los sacerdotes y el rabinato de entonces para decir que solamente lo de piedra era lo que podía mantener puro las cuestiones, ¿no? Entonces, Yeshua vino y se puso del lado de la gente pobre realmente, porque recordemos, acá están diciendo ellos que el templo no era nada, que el altar no era nada, cuando estaban construidos de piedra, y obviamente los fariseos ricos habían promulgado que los utensilios de piedra eran más sagrados que los utensilios de barro cocido con estiércol. Oiga, ahora, es a lo que le quería explicar, porque la gente va a decir, ¿cómo que con estiércol, no? Con popó o con caca. No sé cómo le diga usted en su país, popó o caca o mierda, ¿verdad? También se usa esa palabra. Pero bueno, a lo que voy es esto. Es una manera de hacer hasta ladrillos también con el estiércol de las vacas, de los caballos, y entonces con eso pues se puede hacer ladrillos, se puede también hacer un tipo de leña que dura más, o sea, es un cocimiento más largo y no tan fuerte como la leña, y tampoco echa tanto humo como la leña. Bueno, era estiércol le llaman, y es de vaca o de caballo, pero es pasto. Ellos solamente comían pasto. Exacto. Y por eso no se consideraba pues tan inmundo, porque es como quiera, es algo natural que el animal está haciendo y no está comiendo desechos o carne o cosas así que va a decir, bueno, eso no es muy aconsejable, ¿no? Pero la gente lo hacía, inclusive es la mejor manera, hasta por decir así, de cocinar o sea, se hace la olla del barro y después se mete en esos hornos que tienes esos ladrillos de estiércol. Y se cocina lentamente, y es la mejor forma que para que el utensilio agarre fortaleza y quede terminado. Esto lo vamos a extender más adelante, pero vamos a Marcos capítulo 7, versos 3 y 4, donde dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Oiga, este era el problema de ellos, que observaban la tradición de los ancianos más que la misma Torá, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, ahí está, de los cántaros, que eran obviamente de piedra, y de las vasijas de cobre. O sea, entonces encontramos un comentario en el Talmud de Babilonia que dice lo puro, que viene a ser la palabra hebrea tahor, no es necesariamente lo limpio, que es naki en hebreo. Según el Talmud entonces de Babilonia, y en Julín 10a, la limpieza higiénica ocupa un lugar más alto que la pureza ritual, oiga, porque el peligro de enfermedad supera las prohibiciones de impureza. ¿Se da cuenta? Entonces, según Hillel, bañarse es un acto piadoso y necesario, ya que el hombre había sido creado a la imagen del Eterno, a la imagen de Dios. Ahí usted lo puede leer en el comentario de Levítico, Rabá, Bear 34.3. Y la impureza tampoco debe confundirse con problemas médicos. O sea, tienen mitad verdad y mitad puestas por ellos. Entonces, la impureza es un término derivado de la legislación de la Torá y está dirigido únicamente a los israelitas o a los judíos, como dicen ellos. Ahora, cuando uno se purifica ritualmente, puede entrar en lugares, en particular el templo, digamos, y acercarse a las comidas que son una dimensión sagrada de la interacción humana. Usted sabe, las ofrendas, ya que una vez se ofrecían, quedaban purificadas, eran kadosh, y pues personas solamente que estuvieran en ese estado de purificación podían participar de esas ofrendas. Así que solamente los judíos, decían ellos, pueden volverse impuros
Como afirma también el comentario de McCovey, los no judíos no entran en contacto con la impureza ritual en lo absoluto y por lo tanto se les considera permanentemente limpios, al menos mientras estén vivos. Así que un judío no se puede contaminar al tocar a un gentil, incluso si el gentil ha llevado un cadáver o ha tenido contacto con un cadáver. Aleluya. Yo sé que ¿cómo se dice? Los comentarios que usted escucha acá con las corrientes, los prosélitos y las corrientes mesiánicas son muy diferentes. Ay, el goy es impuro y el goy es un, ¿cómo le llaman? Pagano, ¿no? A todo goy, a toda de la gente de las naciones le llaman paganos y según ellos son muy judíos. Pero bueno, aquí dicen la misma halajá de ellos, al menos en el tiempo de antes, que pues decían ellos que el gentil no estaba en esa impureza porque no le aplicaban las leyes precisamente que ellos habían elaborado. Se da cuenta a ellos. Y por eso también hay otra parte donde dice, no le enseñes al gentil la Torá. Están hablando acerca de la Torá oral que ellos han formulado porque se van a venir en contra de ti. Y es la verdad, amados. Cuando vamos conociendo la verdad, tenemos que enseñarle al pueblo la verdad. No le vamos a dejar con semejantes cuentos. Y vemos que sí, todo eso era bien riguroso y solamente la gente pudiente, los que tenían dinero en ese tiempo de nuestro amado Yahushua, pues podían tener esas vasijas de piedra, como lo vemos aquí en Juan 2. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos, como está diciendo el Moré, de vasijas, ¿qué dice de qué eran? De piedra, conforme a la purificación. Y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, llenad de agua estas tinajas y la llenaron hasta arriba. Y vemos ahí que ahí fue el primer milagro que nuestro amado Yeshua hizo haciendo vino. Pero vemos que las tinajas eran de piedra para la purificación. Y muy costosas. Muy Eso costosas. indicaba que el dueño era rico. Era rico. Entonces, continuamos con esta cuestión. Hay un rollo que se llama el rollo del templo. Y yo digo, se lo adjudico a las sectas boetusianas, que son aquellos que estaban mezclados con el rabinato y porque de repente pensamos que en las cosas de Qumran solamente los sacerdotes justos guardaron su halajá, su enseñanza ahí, pero había ya una mezcolanza, ya había, dentro de ellos estaban estas sectas boetusianas donde también querían matar a la gente por pronunciar el nombre. Un ejemplo, ¿no? Que tenían castigos muy severos para guardar esta kedushá, esta santidad. Entonces, cuando dicen ellos la fuente de contaminación más peligrosa, cuando una mujer entra en una casa, hace que todo lo que se conservaba en vasijas de barro se hace impuro, según ellos, ¿ok? Ahora, dice, y sin valor, incluso volvió impuras todas las casas en las que ella entra, según el rollo del templo 50:11. Entonces, con reglas tan rígidas para la pureza, pues las relaciones ordinarias se rompen y las estructuras sociales colapsan. ¿A qué me refiero? Pues de que, imagínese, llega un rico, de repente se mete una mujer ahí en su periodo y ese rico termina en la pobreza porque todo lo tiene que tirar ya porque lo contaminó la mujer. Y son cosas, amados, que hasta el día de hoy están sucediendo hasta en las sinagogas mesiánicas. Cualquier mujer que usted llega a una sinagoga de esa la mira casi afuera porque está en su tiempo de su periodo, entonces la separa, no la dejan que esté junto con su familia ni nada. Y ya todo el mundo sabe, el ir entrando y ver a esa mujer ahí sentada, ya saben que está en ese tiempo. Entonces, eso es terrible, que estén agarrando enseñanzas que no son para nosotros, que no hay por qué tener a una mujer de esa manera. Principalmente ella no tiene ni por qué estar diciendo que está en su tiempo. Estamos en tiempos muy diferentes, amados, conforme a lo que nuestro amado Yahushua nos ha enseñado. Claro, entendemos de que está bien si ella quiere y está pasando por situaciones difíciles, pues que esté tranquilita allí, sentada, pero no para que la estén molestando, que la tenga ya marcada
o como lo hacen ahorita en muchas sinagogas mesiánicas que van entrando la mujer que ya ni la mano le quieren dar y no la van dejan ni haciendo a un comentar lado. tampoco, no Nada. puede hacer preguntas tampoco. Entonces, son situaciones que no deben de pasar en la Keilah de Yehoshua, en el pueblo del Eterno, en los que somos salvados, pues, que es la Cajal de Yehoshua, no debe de haber esas cosas. Así es, amada, tiene razón. Y bueno, volvemos entonces que en este modo de pensar, solamente los sacerdotes, los Kohanim ricos, podían dedicar todo su tiempo y todo su dinero a cumplir estas reglas de purificación y podían sentirse seguros dentro del sistema porque tenían dinero y pues ahí también estaba Roma, ¿me entiende? Y ahora comprendemos, primero, el grado de preocupación de los prushim, de los fariseos de ese entonces, los que estaban dictaminando esa halajá, de que tenían que tener mucho cuidado con cualquier cosa, porque según ellos iban a perder toda su fortuna, y por eso enviaban espías a Jerusalén, por toda Jerusalén y por a los alrededores, para ver si la gente estaba cumpliendo con esos cuestiones de pureza, incluyendo también enviaron espías a nuestro amado Yeshua. Vez tras vez en el pacto renovado nos damos cuenta que ahí estaban los fariseos preguntándole y tentándole para ver, ¿verdad?, qué es lo que decía en contra de su propia halajá, de su regla de conducta. Por eso, como está hablando el Moré de los que estaban ahí ofrendando y llevaban su dinero y no querían contaminarse, Yeshua les dio duro también. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la Torá, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, eso era lo más importante, no estar cuidando su dinero si alguien ya se lo contaminó o no. Aleluya. Así que, bueno, una mujer en el proceso, por decirlo así, de aborto o menstruosa, podía ser que un hombre de negocios adinerado perdiera instantáneamente toda su riqueza. Y muchas de las cuestiones que habían hecho ellos, ¿verdad?, de requisitos de pureza, que prácticamente ya eran anti-Torá, ya no nada tenía que ver con la Torá, sino lo que ellos habían estipulado. Y fíjese cómo critican a nuestro amado Yeshua por haber estado en contra de estos fariseos hipócritas y fariseos ciegos, que son los mismos ortodoxos de la actualidad, ¿eh? La enciclopedia judía dice sobre los judíos ortodoxos, dicen ellos, nosotros trazamos nuestra descendencia sin interrupción alguna de los prushim, de los fariseos. Así que son los mismos, tenga cuidado. Pero a lo que voy es esto, que entonces con demasiada frecuencia las reglas de purificación exigían que solamente vamos a llamarlo judío, que tuviera suficiente tiempo y dinero para dedicarse a esa pureza, a ser puro, que tuviera la riqueza para cumplir con todas las leyes de pureza. Imagínese comprar esos jarrones que era un precio equivalente, como dije, de menos del hombre que mencionó la Morá de las bodas de Canaán. Eran vasijas que valían en un costo actual de $10,000 a $20,000 cada una. Dígame cómo los pobres iban a poder comprar vasijas carísimas cuando no tienen el dinero para hacerlo. Es lo mismo que ahorita está pasando para aquellos que quieren comprar un rollo de Torá. Es lo que cuestan, $30,000, $40,000 Tremendo. o hasta más. Sí, tenemos que conformarnos con los training Torahs, como se llama en inglés. O rollos que ya son impresos o que ya son de entrenamiento que le van a costar $200, $300. Que son para niños. Pero ya que usted vaya y compre un rollo de Torá de los que ellos consideran que son kosher, que son limpios, como estamos hablando aquí, eso le va a costar $30,000, $40,000. A más, yo creo, porque simplemente yo he estado buscando por ahí y por $10,000, $15,000 un rollo ya bien viejo, bien tracateado, ¿no? Como dice uno. Sí. Que digo yo, no, y pues la verdad, ¿para qué quiero eso? Ya tengo la Torah escrita, la puedo leer en cualquier otra forma, ¿no? Hasta en línea. Pero bueno, vuelvo entonces a esta cuestión, ¿no? Rabí Bar Natán argumenta perspicazmente, mientras que los ricos usaban vasijas de piedra, las clases bajas usaban vasijas de barro y de estiércol. Ahora, fíjese bien, ¿verdad? Porque cuando hablamos vasijas de estiércol estamos hablando de que son cocinadas con este elemento.
con el estiércol de la vaca y del caballo. Pero entonces esto quiere decir que, bueno, me viene a la mente esta cuestión, ¿no? Porque realmente hasta en el tiempo de la mora se podía hacer dinero también del estiércol, ¿no? Sí, porque lo usaban para hacer ladrillo, todavía hasta el día de hoy. O sea, en México, para hacer un ladrillo, necesitan barro y necesitan el estiércol del caballo para poder hacer un ladrillo que no quede todo quebradizo, que no quede arenoso, sino un buen ladrillo para la construcción de una casa. Sin embargo, los fariseos de ese tiempo habían estipulado que, como quien dice, el escalón más bajo de la sociedad estaba sumido en las nuevas enseñanzas que eran, como dije anteriormente, antitorá con respecto a las vasijas de barro y de estiércol. Pero sí, el estiércol es muy bueno para cocinar, para cocer ese barro, ¿verdad? Y para muchas otras cosas, para hacer ladrillos y construcciones sencillas, simples, ¿verdad? Pero podemos entender entonces, amados, cómo nuestro amado Yehoshua se puso del lado de las masas pobres y marginadas en el proceso. Entonces percibimos la importancia de la economía en el estudio de lo que es la vida de nuestro amado Yehoshua en ese ambiente que él vivió, que realmente no estaba ni en contra del templo, ni en contra de las mikvaot, ni en contra de cosas que entendemos que son necesarias, pero lo que sí estaba en contra era de las estipulaciones exageradas que los sacerdotes, los fariseos en ese tiempo habían elaborado. Él no estaba en contra de la ley del Eterno porque el mismo Padre la puso. No estaba en contra, por eso él mismo lo dijo. Mis mandamientos no son gravosos. Estaba hablando de las leyes del hombre, lo que siempre ellos han puesto. Por eso aquí claramente en Mateo 23, en el capítulo 23 habla: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea, él estaba reformando lo torcido. No era lo que mi Abacadosh puso, sino lo que el hombre hace. El hombre es el que pone reglas difíciles de llevar, como dijo mi amado Yehoshua, que ni ellos las llevan porque son hipócritas. Dicen que las llevan, por eso dice, por fuera se miran muy bonitos, muy limpios. Por eso les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Por fuera se miran muy hermosos, muy arregladitos, muy preciosos, y la gente que los conoce, los admira y de todo. Pero por dentro no saben su vida que ellos tienen, que está llena, como dijo mi amado Yehoshua, de podredumbre. Hipócritas, huesos de muerto y de toda inmundicia. Y es la verdad, amado, el humano siempre cae corto delante de la presencia del Eterno, pero principalmente cuando está obedeciendo mandamientos de hombres y no mandamientos que nuestro Abacadosh nos ha dado, que son, como dijo mi amado Yehoshua, no son gravosos. Esos mandamientos con mucha alegría uno los hace porque sabe que son vida para nosotros. Sí, me llama la atención, amada, me causa curiosidad que ellos exigían todas estas cuestiones de pureza, y para ellos el que usaba el estiércol para cocinar sus vasijas estaban impuros o se impurificaba todo lo que ponían en ellos, pero ellos estaban llenos de huesos de muerto, como dijo Yeshua, ¿verdad? De pudredumbre. O sea, el vaso prácticamente que representa nuestro cuerpo es lo que debemos de cuidar. Pero ahora, fíjese bien en Ezequiel 4, pero antes de entrar a este pasaje, quisiera mencionarles que pues hay personas que se han dedicado a vender ladrillo. Es más, la mora era una de ellas, de chiquita. Bueno, yo no vendía ladrillo, yo les llevaba el estiércol de los caballos. Estiércol, sí, para que hicieran su ladrillo. O sea que ganaba dinero de la caca, ¿verdad? De la caca sí, de los caballos. Sí, o sea, mi papá, después porque él tenía sus terrenos y sembraba mucho maíz, y después le vendía, o sea, el terreno, después que cosechaba, eso que quedaba allí, pues metían mucho caballo ahí.
Entonces ya se imagina, pues estaba lleno ahí. Y luego pues yo vi que las ladrillerías usaban eso. Yo estaba chica, pero yo siempre fui muy negociante. Entonces vi que se podía hacer muy buen dinero y le decía a mi papá me llevaba al rancho y yo me ponía ahí a juntar todo eso por costales y más costales. Me quedaban debiendo los ladrilleros. Yo llegaba a los lugares de las ladrillerías y me quedaban debiendo. En ese tiempo era bastante dinero el que yo hacía y era muy pequeña, tendría algunos 13 años yo creo. Yo ganaba muy buen dinero. Así es que las situaciones, amados, de que de una manera u otra nuestro Padre Eterno nos bendice y nos enseña tantas cosas, pero principalmente la bendición viene de arriba, de nuestro Padre Eterno. Claro, como quiera que sea, amada, tenía que haber tenido varios animalitos para poder tener esa popó, ese estiércol, ¿verdad? De ellos. Y es lo que pues la gente pobre no podía hacer en los tiempos de nuestro amado Yeshua. Entonces, inclusive, hay una persona que se le conoce como Gian Antonio Locatelli. Y él tiene una hacienda y tiene muchas vacas, 2,500 vacas para ser precisos. Y dice que produce 30,000 litros de leche que genera entonces prácticamente 100,000 kilos de caca, de estiércol. Oiga, entonces lo que para cualquiera sería un serio problema, para él es una fuente inagotable de beneficios. Esto lo encuentra usted en la internet, en elmundo.es. Ahí con relación a esta, bueno, le voy a decir cómo le pusieron el Museo de la Mierda, ¿verdad? El Museo de la Caca, de la Popó, no sé cómo le llaman en su país. Pero él hizo este museo, ¿verdad? Que contiene todo tipo de estiércol de animales. Y que él asegura que cada tipo de estiércol tiene una función diferente. Entonces, puede usted visitar ese museo si quiere, ¿verdad? A mí no me interesa por el momento, pero a lo que voy es esto. Para él, dice este periódico, esa mierda es un gran tesoro, ¿verdad? Y realmente, pues sí, ¿verdad? Porque si sabes hacer lo correcto con el estiércol de caballo, de borrego, de vaca, cualquier animal rumiante, ¿verdad? Tiene que ser rumiante. Pues ahí tú puedes generar alguna ganancia. No más el rumiante. Mi mamá, pues nosotros en ese tiempo no se criaba mucho cerdo por allá, mucho puerco. Mi mamá tenía muchos puercos porque de ahí ella los criaba. A los 6 meses los vendía y ya iba sacando para poder ayudarnos a nosotros en nuestra, o sea, lo que pagaba los gastos de todo. Y ella llamaba ahí a personas que venían y le recogían todo eso y sobraba quien viniera a llevarse todo eso porque ellos lo vendían. Entonces todo eso siempre se ha vendido. No más que pues claro, esos en los pueblos o granjas o lugares así como está hablando él de las vacas, que todo eso les da mucho dinero a estos granjeros. Así es, amados. Entonces, esta persona, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, dice que él también hace, oiga bien, ladrillos con los que edifica ahí su finca o sea, hace sus ¿cómo le llaman? Warehouse, sus bodegas. Y aparte de eso, dice que también puede hacer gas con eso. Porque hay un proceso que yo también voy a hacer eso con un barrilito, ¿verdad? Que para tener gas natural, porque acá ya no nos quieren dejar usar el gas en Estados Unidos, pero como quiera que sea, de esas heces, de ese estiércol se puede generar gas natural. Y también dice que su finca o su hacienda se establece de electricidad también por medio de la popó de las vacas. Hay una forma también de generar electricidad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea que es un negocio redondo para él la mierda. El estiércol. El estiércol, la caca, la popó, como usted le llame. Pero volvamos entonces al tema de Ezequiel. Nos relata una cuestión fascinante sobre el tema de cocer o cocinar con estiércol. Y dice ahí Ezequiel 4:9, y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo, o ¿cómo se dice? Millo y centeno, ponlos en una vasija y hazte con ellos pan.
conforme al número de días de que estés acostado sobre tu lado, 390 días lo comerás. El alimento que comerás será de 20 ciclos de peso por día, lo comerás de tiempo en tiempo, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, la beberás de tiempo en tiempo. Comerás torta de cebada habiéndola cocido sobre excrementos humanos. Oiga. Eso sí estuvo feo. Oiga, espérese, déjame termino. Sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces Jehová dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo las arrojaré. Y yo dije, o sea, hablando Ezequiel, ay, Señor Elohim, he aquí, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo, mira, te voy a conceder que prepares tu pan sobre el estiércol de vaca. En lugar de sobre excremento humano. Ay, gracias, Ada. ¿Verdad? Me dijo además, hijo de hombre, he aquí, voy a romper la provisión del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. En esto Ezequiel entonces demuestra no solamente la desesperación que venía de un asedio eminente, sino también la miseria del exilio en el que se encontrarían entre las naciones, donde el cuidado de mantener, oiga bien, ese estado, por decir, de alimentación kosher, sería prácticamente imposible. Así que, amados, podemos mirar que el pecado del hombre, a lo cual ha sido tan terrible, para que veamos o hayamos mirado tanta desgracia en nuestros antepasados, porque son nuestros antepasados, de ahí venimos. Entonces la situación es de que nosotros tenemos que guardarnos de una manera limpia delante de nuestro Abacadosh, no con reglas humanas ni con mandamientos de hombres, sino solamente lo que dice la Torah, la instrucción de vida que nuestro Abacadosh nos ha dado, y toda la instrucción que nuestro amado Yehoshua nos ha dado en toda la corrección que tuvo que hacerle a los fariseos y saduceos por causa de que se veía que lo que más les interesaba era el dinero. Amén. Lamentablemente hemos llegado al final de la primer parte de este mensaje y continuamos con la segunda parte después de la enseñanza de los demás maestros. Bendiciones.